Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas. La tenemos liada en el día de hoy porque tenemos que comentar unos temas que son bastante delicados. Uno corresponde a la prensa del videojuego, donde ya se empiezan a ver las costuras de lo que están haciendo ciertos medios de comunicación a la hora de analizar videojuegos. La cosa es todavía peor de lo que mucha gente se estaba pensando, incluido aquí un servidor. O sea, yo creo que al nivel al que están llegando algunos es ya tremendamente lamentable, pero no nos vamos a detener en eso, porque también ha surgido un debate en torno a la duración del nuevo videojuego de la franquicia Mafia. Se ha publicado pues un análisis demasiado avanzado en algunos sentidos, sobre todo de la duración del videojuego, y bueno, pues esto ha generado muchísima controversia. Pero antes de ir con todo eso, quiero recordaros que hoy se tienen que anunciar los nuevos videojuegos para Game Pass. Al menos la primera tanda del servicio de suscripción de Xbox debería estar disponible durante las próximas horas, así anunciando también lo que viene durante los próximos días. Pero a la espera de que llegue precisamente esa tanda, conocemos los videojuegos que se van. De momento son muy poquitos, son 3. Y vamos a comentarlos, por supuesto, para que lo tengáis presente, amén de otra serie de noticias no menos interesantes. Para comenzar, de hecho, vamos a ir con una noticia muy amable, bastante simpática e incluso esperanzadora dentro de esta industria del videojuego tan salvaje que nos estamos encontrando. La noticia va sobre el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Lords of the Fallen, videojuego lanzado en este caso allá por el año 2023. Se trata de la nueva versión de esta licencia, un videojuego que ha sido actualizado con el paso del tiempo. Al cabo de los meses tenía actualizaciones constantes de manera gratuita hasta tener una versión final envidiable. Lo que se ha hecho con este videojuego desde luego es un arco de redención increíblemente positivo para los jugadores, donde se ha tenido en cuenta todo lo que la comunidad demandaba. Pues el caso es que el videojuego ha bajado de manera permanente su precio a los $30. Sí, pero eso no es una rebaja puntual, no es la clásica rebaja de verano o de invierno, no, sino que es el precio oficial establecido a partir de ahora. Repito, en formato digital. Véase en PlayStation, véase en Xbox, véase en el mundo del PC, donde antes costaba 60 pavos, en videoconsola estaba a 70. La cuestión es que según el estudio, precisamente este movimiento lo hacen pensando que no tiene ninguna clase de sentido mantener el precio que tienen en formato digital durante tantísimo tiempo cuando el formato físico no para de bajar. Y más teniendo en cuenta que a estas compañías el formato físico les cuesta mucho más caro de producir. De hecho, siempre lo he comentado, a través del formato digital es cuanto más dinero ganan todas estas empresas. Si queréis apoyar una empresa de videojuegos, compradlo en formato digital, porque ahí es donde más dinero están rascando. Pues la cuestión es que eso tiene toda la lógica del mundo. Lo que pasa es que esta industria no aplica la lógica. Los videojuegos salen a 80 pavos y se quedan 80 pavos para siempre en formato digital. Más allá, repito, de las ofertas puntuales que tienen en determinadas temporadas del año. A ver si van tomando nota de lo que han hecho esta gente, porque desde luego se tienen el cielo ganado. Ahora vamos a ir con el bloque del salseo. Vamos a ir con la retratada que se le ha hecho a la prensa del videojuego, sobre todo en el ámbito español. Todo tiene que ver con el análisis de Luto, un videojuego de corte independiente que de hecho se ha desarrollado aquí en España. Os he hablado de este título en el pasado, así para recordaros que se lanzaba. Lo tenéis disponible en Xbox, en PlayStation, en PC. Es la típica experiencia de videojuego en primera persona, cortito, de unas 4 o 5 horas, de hecho con muy buen acabado gráfico, donde tú sobre todo estás resolviendo puzzles y pasando muchísimo miedo. Vas viendo fantasmas, vas viéndote cada vez más metido en la típica pesadilla opresiva esa, donde no sabes muy bien qué es lo que está pasando, el escenario va cambiando, empiezas a ver cosas, a escuchar sonidos. Lo dicho, la típica experiencia visual, pero en este caso yo creo que muy bien resuelta en todos los sentidos. Sigo teniendo pendiente haceros un mini análisis o algo, pero bueno, ya lo subiré. Pero hablando de análisis, el medio de comunicación de habla inglesa, Gaming Trends, publicó el análisis que estáis viendo en la parte de arriba. Se titulaba así: Reseña de Luto, una pesadilla opresiva y no euclidiana. Este análisis es del día 26 de julio.
Días más tarde, concretamente el 2 de agosto, el medio de comunicación español Área Jugones, un viejo conocido de por aquí, publicaba el siguiente análisis. Análisis de luto, una pesadilla no euclidiana que redefine el terror psicológico. Bien, debe de ser casualidad. Debe de ser casualidad que los titulares sean prácticamente idénticos. Pero puede que sea, pues eso, una coincidencia, ¿no? La palabra euclidiana, ¿quién no la utiliza todos los días, verdad? Vale, dicho lo cual. Luego, cuando vamos al texto, cuando vamos al grueso del análisis, resulta que nos encontramos con que algunas frases se repiten. No hablo ya de palabras puntuales, no hablo de una frase célebre o la típica que podemos soltar cuando hacemos un análisis de decir, pues es una experiencia muy desafiante, no sé qué, no sé cuánto. No, no es la típica frase genérica, sino que son frases, digamos, naturales por parte del analista que lo comenta en su medio, el analista inglés, y que luego de repente aparecen en el análisis en español. Frases muy concretas. Y luego ya el remate de absolutamente todos cuando nos vamos a los puntos positivos y negativos, cuando nos vamos a la parte de abajo, donde pues ahí te ponen la nota, la valoración, y luego te encuentras con que los puntos son básicamente los mismos. Incluso hay un punto bastante curioso en el cual el análisis en inglés dice que uno de los puntos positivos es las sábanas de fantasmas. Y resulta que te metes en el análisis en español y dice que uno de los puntos positivos es los fantasmas de sábana. Los fantasmas de sábana, no sé, yo es que esta manera de expresar las cosas a mí me deja un poco inquieto, más inquieto todavía de lo que me dejó el propio videojuego. Y oye, esto la verdad que es un nivel de bajeza tremenda. Esto lo ha retratado el usuario Sergio, Psicología en Videojuegos, que bueno, lo ha publicado por redes sociales. Le he hecho un vistazo ayer y he visto que varias personas más también están haciendo señalización de esto que está sucediendo. Esto es una copiada. Aquí se han copiado el análisis, o peor de todo, han utilizado inteligencia artificial para que les haga el análisis al completo. Porque hay varias palabras que son un poco extrañas, pero puede ser cosa de la traducción. Porque ya sabemos cómo funciona la prensa del videojuego con las noticias, al menos en español. Copian y pegan las noticias en inglés, que a ver, repito, yo lo veo lícito, o sea, no pasa nada por hacer eso, pero un análisis, eso ya es pasar una línea. Esto es pasar una línea bastante chunga, todo se ha dicho. ¿Por qué es traspasar una línea? Porque, a ver, señores, esta gente, los que acaban de hacer este análisis, luego votan en los Game Awards. Esta gente son los que te ponen la notita para que en Metacritic luego tú lo utilices en tu guerra de consolas en las redes sociales. Y son gente que ahora yo tengo mis dudas de si se ha pasado el videojuego. Oye, que posiblemente lo han hecho, pero redactar y dar tu propia opinión, ¿eso para cuándo? No sé, lo mismo lo dicho, copio, pego, pongo la nota que a mí me apetece y ya está. Mira, este análisis se parece bastante a lo que yo quería expresar. Pues venga, pongo básicamente lo mismo y el resto, pues por IA. Yo esto, la verdad que me da cada día más miedo. Yo ya no sé qué trasladaros muchas veces en este canal. Cuando digo, mira, esto es lo que ha dicho la prensa del videojuego en cuanto a puntos positivos y negativos. A veces me pregunto, ¿en qué medio puedo confiar? En Área Jugones yo ya sé que no. A esta gente los tengo bloqueados ya desde hace un tiempecito, no les quiero responder absolutamente nada. Y bueno, si a futuro algún día dicen que tienen que cerrar, yo no seré el que llore. Ahora vamos a hablar de otra cosa. Volvemos a los videojuegos y concretamente lo hacemos con los títulos que van a abandonar Game Pass durante los próximos días. Concretamente el 15 de agosto. Ese día, por ejemplo, saldrá de la suscripción este videojuego que estáis viendo, Farming Simulator 22, el clásico simulador de gestión de granjas, hacer recolecciones y todo ese tipo de cosas que ya conocéis. Pues bueno, este título pues lo podéis ir jugando desde hoy hasta que salga de la suscripción y por supuesto si lo queréis comprar lo tenéis más barato, al igual que los otros dos que comentaré a continuación. Lo que sucede es que no es una pérdida esencialmente importante, principalmente porque hace poco entró Farming Simulator 25, entró un videojuego más actualizado y más reciente de esta misma licencia y de esta misma franquicia, con lo cual
podemos aplicar aquello de que ha sido un alma por otra. No le demos más vueltas, este videojuego pues estará fuera dentro de muy poquito, aunque tenemos el más nuevo. El otro videojuego que abandona la suscripción no le pillará por sorpresa a básicamente nadie que siga el canal habitualmente, porque se trata de Anthem, el videojuego de Electronic Arts, un título que en este caso pues en su día se nos vendió de una manera muy espectacular. Yo creo que la idea era muy interesante, con ese traje a lo Iron Man donde podía sobrevolar todo ese vasto mundo y de hecho con un acabado gráfico visual bastante imponente, solo que se les olvidó meter contenido interesante. La cuestión es que este videojuego abandona la suscripción de Game Pass y no tanto por la suscripción en sí misma, sino porque el videojuego va a ser desconectado, el videojuego va a dejar de estar disponible, el videojuego va a cerrar sus servidores dentro de muy poquito y será pues básicamente imposible jugarlo. Así que saldrá de Game Pass, pero también os recuerdo que va a salir de las diferentes tiendas. Ojalá hicieran algo más por la preservación, ojalá hubieran hecho más por este título que como premisa, pues vuelvo a decir, la verdad que tenía cosas muy interesantes. Pero en fin. El otro título que abandona la suscripción y posiblemente el más llamativo de todos y el que tenéis que tener muy en cuenta es Persona 3 Reload. Sé que muchos habéis estado pendientes de cuándo este videojuego podía abandonar la suscripción porque todavía no lo habíais jugado y no os culpo, es un videojuego de rol por turnos bastante largo, bastante denso y difícil de abarcar. Y el caso es que tenéis muy pocos días para hacerlo si todavía no lo habéis hecho. Al menos os invito a que lo probéis porque me parece un videojuego muy bueno. A nivel de historia, a mí por ejemplo me gusta más este que Persona 5, mismamente que quizás el videojuego más popular de toda la franquicia. Y bueno, pues debo decir que a nivel de banda sonora hicieron un excelente trabajo, al igual que también se trabajó mucho con respecto al videojuego original, porque esto es un relanzamiento en el tema gráfico visual, no tan ambicioso, pero aún así bastante resultón y bastante agradable. Un título que de verdad os puede llevar fácilmente entre 50 y 100 horas, no exagero. Aparcamos por aquí Game Pass, al menos hasta mañana, que seguramente pueda traeros la tanda completa de videojuegos que nos anuncien. Esperemos que sea una tanda interesante, aunque va a estar difícil porque esta semana se lanza Mafia: The Old Country, un título al que le tengo muchísimas ganas y que seguramente acabe ocupando mi tiempo, al menos un poco. Porque se ha formado una polémica precisamente en cuanto a la duración del videojuego. El título, según han comentado ciertos medios de comunicación que han tenido acceso a él, va a durar lo mismo que el videojuego original, el Mafia en su edición definitiva. Así lo han descrito, no uno, sino varios. Va acorde precisamente con las palabras del propio estudio de desarrollo que en el pasado, y esto lo comentamos aquí en el canal, ya avisaba de que la experiencia iba a ser muy parecida a la del videojuego original, tanto a nivel de contenido como a nivel jugable, como también a nivel de expansión, ¿no? A nivel de las posibilidades que te puede ofrecer dicho videojuego. ¿Esto qué es lo que supone? Que este nuevo videojuego de Mafia va a durar en torno a las 10-12 horas aproximadamente, 10 horas y pocos, para pasarte la historia principal, unas 12-13 horas si te juegas algunas misiones secundarias, es decir, las 12-13 horas serán aproximadamente las partidas habituales en los jugadores, las típicas donde no solamente vas directo a la historia, sino que de vez en cuando vas haciendo alguna cosita extra. Y bueno, dicho lo cual, en lo personal no entiendo dónde se monta el escándalo aquí. Algunos dicen que cancelan el videojuego porque no puede ser que un título que te vale 50 pavos te dure tan poco. Pues nada, entonces entiendo que no te comprarás ningún videojuego de acción-aventura en tercera persona, porque para pasarte la historia eso es lo que llevan la mayoría. Eso es así. Es decir, yo no sé muchas veces la gente el empecinamiento que tiene en, digamos, mirar la duración para determinar la calidad. Eso a mí me parece un error gravísimo, porque por esa regla de 3, cualquier videojuego random de mundo abierto de estos que te presentan es automáticamente el mejor videojuego del año, aunque sean misiones de recadero y un montón de basuras que tengas que hacer por el camino. No, eso no va así. Lo importante es que sea un videojuego de calidad y que el contenido que tú vas a recorrer, el contenido que tú vas a abarcar sea bueno. Al menos ese es mi punto de vista. Uncharted 4, por ejemplo, el videojuego de Naughty Dog. Pues ese videojuego yo me lo pasé una vez en 6 horas, que es básicamente lo que te requiere para conseguirte un trofeo del videojuego.
no es que el videojuego dure 6 horas, yo me lo puedo pasar en 6 horas, puedes pasártelo en 6 horas, y seguramente este Mafia te lo puedas pasar en 5 si hace falta, pero la cuestión es que esa no es habitualmente la duración real. El juego de Indiana Jones y el Gran Círculo, técnicamente al principio decían que duraba entre 12 y 14 horas, a mí me duró 40 completarlo. Contenido de calidad, eso es lo que hay que mirar en los videojuegos, que el contenido sea bueno, no simple y llanamente meterte, como hicieron precisamente en el Mafia 3, un montón de misiones y de historias que mucha gente ni siquiera pedía o quería, para pues que el videojuego se alargara de manera innecesaria. Eso a veces perjudica la calidad del título. Yo lo he comentado con algunos videojuegos, que a veces el meter más cantidad hace que el videojuego reste en calidad. Me pasó, por ejemplo, con Stellar Blade. Ese videojuego es mejor cuando tú estás centrado en la historia. Cuando te metes en esa especie de mundo abierto que tiene en un determinado sitio, el videojuego pues empieza a resultar cansino. Eso también, de hecho, me pasó con Star Wars Outlast. Ese videojuego, cuando tú vas a la historia principal, dices, oye, es un videojuego de Star Wars apañado. Cuando vas al mundo abierto, se acabó. O sea, ahí me quería meter un escopetazo en la boca, os lo digo así. Pero en fin, dadle tiempo, que además el videojuego sale más baratito que otros, y ya veremos. Pero si nos interesa jugar al videojuego de Mafia, o en este caso se os hace demasiado corto, en las próximas fechas también podéis echar un vistazo a Battlefield 6. Sí, porque tenéis una beta abierta válida tanto para Xbox como para PlayStation 5, como además también para el mundo del PC. Ya se puede predescargar, en este caso son unos 37 GB aproximadamente. Y bueno, pues las betas serán del 9 al 10 de agosto y una segunda del 14 al 17. En este caso también nos han comentado que en cuanto a la privacidad del jugador, las cosas se están haciendo muy bien, ya que por ejemplo tu propio nombre se puede ocultar al resto de usuarios, les aparecerá un nombre generado de manera aleatoria, así como también puedes hacer tú con los enemigos, para que si estás haciendo streaming y quieres jugar con otra gente conocida, pues tampoco les den mucho por saco, y en ese sentido pues la verdad que creo que están haciendo un muy buen trabajo. Veremos a ver el videojuego final qué tal sale. Y para cerrar, quiero deciros que Virtua Fighter 5 Revo se ha anunciado con fecha concreta de lanzamiento en diferentes plataformas, básicamente en todas. Os recuerdo que esto básicamente es el Virtua Fighter 5, pero mejorado en diferentes aspectos. En el PC ya lo tenéis disponible, es una actualización completamente gratuita si tenéis el Virtua Fighter 5. Luego, en PlayStation y en Xbox llegará el próximo 30 de octubre. Habría que decirle a esta gente, oye mira, aparte de octubre hay más meses al año para sacar videojuegos, porque no es normal. Yo no quiero ver cómo me voy a montar el vídeo de lanzamientos que tenemos en octubre, porque es una auténtica locura. Y luego, la versión para Nintendo Switch 2, que se ha trabajado en última instancia, llegará más adelante, en una fecha todavía por determinar, pero bueno, lo importante es que existirá. A partir de aquí, como siempre, os invito a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones, no la copiéis de otros medios de comunicación, por favor, y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.